1.3 La Primera Guerra Mundial. La paz armada. ¿Qué es la paz armada? El periodo donde las potencias europeas se preparaban para enfrentarse, compitiendo en el desarrollo de la industria armamentista, y así demostrar quién tenía el poderío ante los otros países. ¿Cómo fue el periodo de la paz armada en Europa? Fue una época donde predominaba el ambiente bélico, donde las potencias competían para demostrar su superioridad, principalmente por el desarrollo de armas, y se trataba de mantener el equilibrio por medio de pactos diplomáticos. ¿Cuál era la política de alianzas? Mantener la paz entre las potencias mediante la diplomacia. ¿Qué imperios se aliaron entre sí? La Triple Alianza, conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Por otro lado, la Triple Entente, conformada por el Reino Unido, Francia y Rusia. Se pactaron a finales del siglo XIX. Aquí el mapa donde se ubican cada uno de los países según la alianza. La Triple Entente en amarillo y la Triple Alianza en beige. La Gran Guerra. Causas profundas de la guerra. Militares. Alianzas militares que hacen internacional cualquier conflicto. Incremento de efectivos militares y de armas. Políticas. Idea de una guerra inevitable y justa para satisfacer legítimas reivindicaciones territoriales. Económicas. Desarrollo de la potencia industrial de Alemania que rivaliza con Gran Bretaña y Francia, hasta entonces dominantes. Causas directas de la guerra. 1914, el 28 de junio, asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. El 23 de julio, ultimátum de Austria-Hungría, rechazado por Serbia. El 28 de julio, declaración de guerra, reacción en cadena de las alianzas europeas. La Primera Guerra Mundial. Causas: disputas territoriales por los Balcanes entre Austria-Hungría contra Rusia y Alsacia-Lorena entre Alemania y Francia. Rivalidad económica entre Alemania y el Reino Unido. Intereses coloniales como la crisis marroquí. La formación de bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente, que son los países beligerantes. Y también la carrera de armamentos. Desarrollo de la guerra, la primera etapa, que se le conoce como la Guerra de Movimientos, iniciando en 1914. Posteriormente, la segunda etapa, la Guerra de Posiciones, de 1915 a 1916. En 1917 se da un quiebre, una crisis en Europa por la guerra revolucionaria en Rusia, por el socialismo. En 1918, el final de la guerra. Se firma la Paz de París, con los 14 puntos de Wilson propuestos por el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que no son respetados. Tratados individualizados entre las potencias, condiciones muy duras para los países derrotados y el deseo de revancha alemán, que era el país que había sido mayor perjudicado. Consecuencias de la guerra: territoriales, el desmembramiento de imperios, nuevos estados, y Alsacia y Lorena pasa a manos de Francia. Consecuencias sociales: el trabajo femenino se respeta, al igual que el trabajo de los hombres, con los mismos derechos. Las clases medias son empobrecidas y los excombatientes se quedan sin ninguna protección y sin ningún derecho. Consecuencias demográficas: millones de muertos y mutilados por toda Europa. Miles de niños no tienen la posibilidad de nacer, sus madres son asesinadas estando embarazadas, y el desplazamiento forzoso por parte de las poblaciones de los países en conflicto hacia lugares más seguros. Consecuencias económicas: pérdidas materiales en infraestructura, maquinaria, fábricas, ciudades completas son destruidas. Endeudamiento de los países derrotados. Y Estados Unidos queda como primera potencia a nivel mundial. La firma de la paz y sus consecuencias. La Conferencia de Paz o Conferencia de París. A principios de 1919 se reúnen en París 32 estados para discutir los términos de la paz, pero ninguno de ellos eran parte de los vencidos. A los vencidos no se les invitó. Los principales acuerdos fueron adoptados por los cuatro grandes: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. En términos generales, en la conferencia se acordó: 1. Consagrar el derecho de autodeterminación de los pueblos. 2.
negociar por separado la paz con cada uno de los países vencidos. Y 3. Crear la Sociedad de las Naciones. Tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, el más importante, acuerdo firmado en 1919 en la ciudad francesa de Versalles y en el que intervinieron hasta 50 naciones, terminando con el enfrentamiento entre Alemania y los aliados. Tratado de Brest-Litovsk, la nueva Rusia soviética socialista renunciaba a una gran cantidad de regiones a favor de las potencias centrales. Tratado de Saint-Germain-en-Laye, se llevó a cabo el fin de la dinastía de los Habsburgo de Austria y la división del Imperio Austrohúngaro, naciendo el Estado de Austria. El Tratado de Neuilly, en el acuerdo se afirmaba la soberanía de Yugoslavia, formada por serbios, croatas y eslovenos, y Bulgaria se obligaba a reducir su ejército. Tratado de Paz de Versalles, se firma el 28 de junio de 1919, se sella en el Salón de los Espejos del Palacio, 50 países firmaron el acuerdo, el 10 de enero de 1920 entra en vigor el tratado, es comunicado a Alemania en mayo sin opción a modificaciones, se crea la Sociedad de las Naciones para evitar futuras guerras por iniciativa del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Sociedad o Liga de las Naciones. Organismo creado tras la Primera Guerra Mundial en 1919-1920. Objetivos: garantizar la paz y desarme de los países, arbitrar los conflictos internacionales inconvenientes, 40 Estados miembros, 27 vencedores y 13 neutrales, ausencia de los grandes países como Estados Unidos y la URSS, árbitro entre vencedores y vencidos con los tratados de paz de 1919 a 1924. Acontecimientos: Alemania se incorporó en 1926 y la URSS en 1934. Salida de Alemania en 1933, al igual que Japón, Italia en 1936 y España en 1939. Expulsión de la URSS en 1939, intenta anexionarse Finlandia. Formada por la Asamblea General, que llegó a tener 63 miembros, Consejo, 5 miembros permanentes, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y China, 11 no permanentes, una Secretaría General que tenía su sede en Ginebra. Organismos especializados, destaca el Tribunal Internacional de Justicia, más conocido como la Haya. En abril, la conferencia aprobó el Pacto de la Sociedad de Naciones, que fue anexado a los diversos tratados de paz. Entró en vigor en junio de 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles. Hay las imágenes de la sesión en el Palacio de Versalles de la Conferencia de Paz de París. Con esto, el escudo de la Sociedad de las Naciones.